Pero la transformación de la mente, la pregunta es ¿cuándo se da? ¿No? Porque la gente no llega a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando igual. No hay cambio de mentalidad, no hay cambio de mente, no hay cambio de contenido. La gente es religiosa. No, pero está pensando en lo temporal, porque está pensando en aquello que necesita el cuerpo, necesita el cuerpo, básicamente. ¿Cuánto se piensa en el alma? Muy poco. Bueno, y así hay liberación, pero en el espíritu. Y entonces, ¿cuánta gente se dedica a las cosas que son del espíritu? O sea, siempre la exhortación bíblica es a ocuparnos de las cosas que valen la pena, duraderas, las cosas eternas, las cosas que vienen de Dios, que manda Dios, que exige Dios. Pero ¿cuánta gente se ocupa de eso? Es la pregunta. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Cuando ustedes nos vean, bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Diálogos, aprendiendo de la palabra del Señor para que podamos ser libres conociendo la verdad. Estamos una vez más con el pastor José Rachumí, que nos va a dar su saludo. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiera Dios que se encuentren bastante bien. Por lo menos aquí en Perú las cosas están un poco frías y que siempre estén abrigados. Y esperando que el Señor pueda bendecir sus vidas con todos estos programas que estamos llevando adelante con Henry, porque la idea es edificar al cuerpo de Cristo y ayudar a que alcance la estatura de la plenitud de nuestro Maestro. Exacto, así es que ya saben, para que podamos llevar lo que conversábamos, las ideas y puedan contrastarlo, también pueden compartir este programa con sus amigos, otros hermanos o las personas con las que ustedes crean conveniente. Eso nos ayuda bastante y nos alienta a seguir mejorando para poder llevarles mejor contenido a cada uno de ustedes. Pastor, estábamos hablando en anteriores programas acerca de las herramientas del cristiano, de las características del cristiano, y en los programas anteriores estábamos hablando acerca de la mente que debe tener el cristiano, el hombre nuevo, ¿no? Y hablábamos de que el hombre nuevo no se fija en las circunstancias, y justamente en esta semana alguien se me acerca, un hermano muy de muchos años, y me empieza a comentar que por circunstancias había perdido el trabajo, y siempre decía que era un buen trabajo, pero ahora que lo perdió empieza a decir que fue por un error, que la empresa está mal. Llevándonos al anterior programa, esa es la circunstancia que el hombre nuevo debe evitar a nivel emocional, a nivel mental, o debería, como decíamos en el anterior programa, debería ver no debería ver esas circunstancias, sino tener la confianza en el Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el sentido de cómo debe pensar el cristiano ante las circunstancias? Bueno, hablábamos la vez anterior de que no debemos dejar que las circunstancias nos ahoguen, ¿no es cierto? Y que más bien nosotros debemos estar pendientes de lo que está detrás de cada situación que acontece en nuestra vida. Y que teniendo en cuenta y la confianza que Dios está detrás, cuidando nuestra vida, porque no somos víctimas de fuerzas secundarias, ¿no? Aunque el diablo quiera atacar, el diablo quiera hacer de las suyas. De todas esas cosas el Señor saca cosas muy buenas, y dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, el asunto está en que cuando la persona está sumergida en la circunstancia, está lleno de circunstancia, por decirlo de esa manera, se olvida pues de la soberanía de Dios, del cuidado de Dios, y comienza a ocuparse de aquellas cosas que no tienen sentido, ¿no? Ocuparse quiere decir que lo entiendo como que yo tengo que estar haciendo. Tengo que estar haciendo, digamos, la obra del Señor. Cuando habla de ocuparse, creo que Pablo le dice a Timoteo, mientras yo vaya para allá, ocúpate de la lectura, de la enseñanza, ¿no? Estamos hablando de eso, lo que hablamos la semana pasada en Romanos, también dice, ¿no? Ocuparse de la carne es muerte.
¿Estamos hablando de esas cosas o ocuparse ahí se refiere a otras cosas? Bueno, esa palabra tiene hay varias palabras para ocuparse, ¿no? Entonces, el asunto es que acá en Romanos, lo que se ha traducido como ocuparse tiene un sentido bastante particular porque está relacionado al verso anterior que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Podríamos traducirlo porque el pensar en la carne, algo así? Es que uno no puede evitar pensar en algún momento en las circunstancias, en las dificultades, los problemas, ¿no? Sí puede evitar que todo eso produzca ansiedad, produzca en nosotros un estado de ánimo diferente, y puede evitar que en todo caso las emociones sean dañadas. Pero la idea de este término en el original está relacionada a intención, la intención que se tiene, la intención del pensamiento. O sea, ni siquiera está relacionada al hecho del hacer, realizar, obrar, sino ya en la sola intención hay un problema. Entonces, ¿qué intención hay en la mente detrás de cada cosa que uno piensa, hace, emprende, etcétera, etcétera? Por ejemplo, uno puede, voy a cambiar un poco el rumbo y luego volvemos a lo que decías. Uno puede servir al Señor para ser visto, uno puede servir al Señor por ganar dinero, uno puede servir al Señor para llenar sus propios vacíos, para llenar agenda, y no para la gloria de Dios. Entonces, acá lo que dice, tú te ocupas de aquello que es vacío, hueco, aquello que no tiene sentido, es muerte. Ya, ¿y cómo sé? Porque yo creo que la mayoría cuando va a la iglesia y sirve en la iglesia, el culto comienza a las 10 de la mañana, están desde las 7 barriendo, limpiando, y piensa que haciendo eso está sirviendo al Señor, que puede ser muy cierto, pero también como usted dice, puede ser para que me vean y digan que yo soy el que me siento adelante para que, como decía el apóstol, no me brindan aplausos. ¿Cómo podría saber yo las intenciones del corazón? Dicen que Dios sí las conoce, pero yo también las conozco. Claro, claro, yo estoy más que convencido de eso. ¿Sabes por qué? Porque uno sabe qué es lo que busca. Buscas aplauso, buscas que gratitud, buscas que satisfacer tu ego, buscas que aliviar tu culpa. ¿Qué buscas? Creo que sí se sabe, ¿no? Pero uno mismo se engaña. El asunto es que la gente, el problema es este, ¿no? Que la gente en vez de buscar que vivir bien con Dios, busca qué hacer, porque esa es la manera de, entre comillas, comprar indulgencias, comprar por las buenas obras el agrado de Dios. Ya, y si yo pienso de esa manera, ¿estoy ocupando de la carne? Claro, mira, salgamos de la cuestión esta del servicio. ¿Cuántas cosas se hacen en el día a día que no tienen intenciones buenas? ¿Cuántas cosas aún no se hacen, pero que sí se pensaron? Ya. Y esto tiene que ver con eso, la intención que hay en el pensamiento. Esto concuerda con lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Que el pecado está en la intención. Que el pecado está en la intención. Correcto. El que maldice a su hermano ya lo mató. Es la mentalidad del mal que todavía persiste en la persona. Pero la gente dice que se convierte, porque levanta la mano, pero ¿cuánto de su mente es transformada? ¿Cuánto de sus instintos son transformados, sus intenciones, sus motivaciones, sus percepciones? ¿Cuánto de eso tiene ahora la marca de Dios? Es decir, que Dios la gobierna. Muy poca. Ahora, regresemos un poquito más atrás. Si yo con el productor me molesto, me peleo, y ha hecho algo terrible, y le quiero causar daño, pero sé que no le puedo causar daño porque... En la intención está el problema, y ahí hay algo que me contiene, que si yo le hago daño físicamente, hay una ley. Claro. Entonces, es moralismo. Es moralismo. Pero cuando hay algo que me contiene, ya estoy entrando nuevamente, ya vamos al ámbito de la ley, ya no estamos en la gracia. Sí, correcto. Mira, Pablo dice otra cosa en otra de sus cartas que le dice a los hermanos: sed niños para la malicia. Sed sin malicia. ¿Cómo se puede vivir así?
Es que normalmente cuando nuestro ser o nuestra carne tiende al mal, no hay el ojo por ojo, porque Jesús habla del ojo por ojo. O sea, si tú me empujas, yo no te empujo, o sea, no hay igualdad de fuerza, yo ya voy a meter, o sea, la maldad sobrepasa de repente la acción. Es que lo que pasa es que uno es aquello que tiene en la mente y que tiene en el corazón. Y si yo le echo la culpa al resentimiento porque me hicieron Es que daño, el resentimiento como pecado, como demonio, depende del grado. Porque cuando uno se resiente y no arregla, está dando lugar por la carne al diablo, ¿no? Pero el problema de la gente es que está llena de todos los valores y de toda la forma de vivir del mundo, de lo que se nos ha enseñado, ¿no? porque no le damos libertad al espíritu. Porque no hay libertad en el espíritu. La vida que el Señor propone es una vida diferente, es una vida completamente diferente al sistema y a todo lo que uno puede encontrar en las leyes de cualquier cultura desde el comienzo de la historia humana. Y ahí entra lo que es la limpia conciencia. Por cierto, porque ¿cómo tener limpia conciencia con malicia? Y la malicia no estoy hablando solamente para los que nos están viendo, que dicen, están hablando de pecados sexuales, no, todo tipo de mal. Malicia tiene que ver con eso. O sea, no tener mal, ni inclinación al mal, ni perspectiva de mal, ni visión de mal. Y ni siquiera las bromas pesadas, esas cosas. Mira, si todo lo que se hace está hecho para dañar, para burlarse. Entonces ahí ya estamos entrando a un campo minado para la vida del cristiano de ahora. 90%, 95%. Claro, porque el cristiano muchas veces no levanta la mano para hacer algo, pero sí lo dice. Sí. Sí, hasta el propio hijo le dice, no sirves, no vales, no. Entonces, todas esas cosas de las que se hablan hoy día, de las cosas que hacen daño, el cristiano que es hombre nuevo ya debería haber pasado esas cosas que ahora de las que se hablan. Mira, lo más elemental lo hemos visto en programas anteriores, muy anteriores, ¿no? con lo que Pablo decía sobre la necesidad de ser transformados en nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Pero la transformación de la mente, la pregunta es ¿cuándo se da? ¿No? Porque la gente no llega a tener la mente de Cristo. Y eso también lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando igual. Es decir, no hay cambio de mentalidad, no hay cambio de mente, no hay cambio de contenido. La gente es religiosa. Tiene un Dios que no lo puede cambiar. Tiene un cristianismo que no sirve para nada. Y, contrariamente a lo que predica, porque dice que Dios es todopoderoso. Pero puede ser todopoderoso porque piensa que es un Dios que sana. Y su poder está en sanar, en calmar la tempestad. Es que la gente está pensando en lo visible, está pensando en lo externo, en lo temporal. Pero nosotros también somos visibles. No, pero está pensando en lo temporal, porque está pensando en aquello que necesita el cuerpo, necesita el cuerpo, básicamente, ¿no? ¿Cuánto se piensa en el alma? Muy poco. Bueno, y así hay liberación, pero en el espíritu. Pero la liberación, creo yo, es por agentes extraños, pero por la naturaleza. Por eso el alma. Ya. Por eso hemos hablado y la Biblia habla de cambio de naturaleza, de una nueva simiente, de una nueva, sí, de una nueva forma todo lo de que pensar. Es el espiritual no se aborda. Ese como que tienes el avión que te está esperando para partir a un buen destino y tú dices no quiero subir. Me gusta verlo el avión, me gusta ver el avión, me gusta hablar del avión. Pero no quiero tomarlo. No quiero tomarlo. Ya me han dicho que el avión es seguro, me han dicho todo, ¿no? Que hay menos accidentes que en un auto, sí. Pero no lo quiero tomar porque estoy cómodo acá. Sí. Y no voy a disfrutar del viaje, de contemplar las cosas desde otro horizonte. Mira, cuando uno se ocupa de la carne, o sea, tiene la intención del mal y se mantiene la intención del mal todo el tiempo, lo que está haciendo es simplemente darle alimento a los deseos de la carne, a la concupiscencia. Y por esa vía entra el pecado. Por eso Juan, por ejemplo, dice
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo, todo lo que está en el mundo es enemistad con Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y de nuevo te vuelve a pensar te vuelve a meter en eso, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y dice, ocuparse de la carne es muerte. El hombre dominado por el hombre, por el Espíritu Santo, esos deseos ya no parten de la malicia, del pecado, sino parten de la bondad de Dios. Es que es otro corazón, otras emociones, otros pensamientos, otros sentimientos, otras intuiciones, otras intenciones, otras motivaciones, otras percepciones, otros. Podríamos leer el libro de Salmos, los Salmos de David y los otros que escribieron, y hay esa intención de buscar a Dios, de estar en su presencia, de gozarse en Él. Ese es un corazón de Dios. Ocuparse del Espíritu, dice que es vida y paz. ¿Ya? Es lo curioso en ese texto, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente se dedica a las cosas que son del Espíritu? O sea, siempre la exhortación bíblica es a ocuparnos de las cosas que valen la pena, duraderas, las cosas eternas, las cosas que vienen de Dios, que manda Dios, que exige Dios. Pero ¿cuánta gente se ocupa de eso? Es la pregunta. Es más, para que tengas un mayor punto de partida o un mayor punto de apoyo, curiosamente dice, ocuparse de la carne es muerte, y opone a la carne, no nuestro espíritu, sino al Espíritu Santo. Sí, en mayúscula. Ocuparse, el Espíritu es vida y paz, no. Es el Espíritu Santo. Claro. Creo que en otras traducciones dice, pensar en las cosas de la carne es muerte y pensar en las cosas del Espíritu. Ya, ese es el verso anterior. ¿No? En el 8.5. En el 8.6 habla ya de la ocuparse como intención. Ya, y entonces, como intención, claro, más allá. Porque ya no solamente es en lo que uno se recrea, sino es la intención que hay detrás de todas las cosas que uno piensa, hace, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿cuánto lugar tiene nuestra vida el Espíritu Santo como para pensar en las cosas que Él demanda, que Él enseña, que Él quiere, que Él puede darnos? Creo que por eso se explica tanta banalidad dentro de la iglesia, ¿no? Creo que la mayoría queremos vivir todavía en este mundo y no vivir como hijos del reino de Dios. Por eso es que pensamos todavía en todo momento. Yo creo que la medida esta se da cuando de repente viene alguien y te asusta. ¿Y cómo es la reacción? Muchos reaccionan de mala manera, muchos reaccionan... ¿Por qué? Porque ahí aflora la mente. Muchos hasta reaccionan con lisura, reaccionan mal, porque ahí está la raíz de todo. Sí. El cristiano no reacciona así, el cristiano tiene otro tipo de reacción, ¿no? El cristiano enfrenta las cosas. Yo tengo una amiga que su iglesia estaba por el Cerro San Pedro, en La Victoria, y los cultos antes eran de noche, pues salir ahí por Jorge Chávez, por esa zona peligrosa, vinieron a robarles así con armas, y lo único que hizo en el nombre del Señor tomó otra acción, no de miedo sino de autoridad, porque el Espíritu está ahí, ¿no? Y en esas circunstancias se ve al verdadero hombre de Dios. Es que mira, el texto dice una cosa que es interesante. Tú te ocupas de darle lugar al Espíritu, que tus intenciones estén gobernadas por Él, tus pensamientos estén gobernados por Él, y lo que produce el Espíritu, no la carne va a producir reacciones negativas. Lo que produce el Espíritu es vida. ¿Pero qué vida es la pregunta? Lo que dice el texto es que produce Zoe, vida sobrenatural. El Zoe, ¿no? Zoe. Entonces, de ahí nomás todo cambia, ¿no? El problema es que el texto dice produce vida. ¿Qué vida? ¿Bios? No es Zoe. ¿Vida animal?
No, no tiene sentido. Lo que dice el texto es que produce Zoe. Creo que la palabra Zoe en el griego está en el Juan 3:16 también, ¿no? En todo lado. Pero Ya, no, Nuevo Testamento no, casi nunca se menciona bios. es Muy Zoe. poco se menciona bios. Casi, yo diría que bios no es lenguaje bíblico. Entonces, si lo que dice Juan, que es que Dios amó al mundo, envió a su Hijo para que nosotros tengamos Todo su es Zoe. vida. Soy. Lo que Dios produce es Zoe. Lo que Dios entrega es Zoe. Lo que Dios comparte es Zoe. Lo que Dios nos da por nacer de nuevo es Zoe. Ya no bios. Pero ese Zoe tiene que ver con el Espíritu. El Espíritu lo que hace es vivificar, o sea, genera esa vida de Dios en nosotros. Leyendo un poquito la botánica vendría a ser la clorofila, todo eso. Bueno, por eso que se habla de árboles en el texto bíblico, ¿no? Jesús la vid, Dios habla, bueno, este lenguaje liguera, el árbol, ¿no? La vid. Pero el problema es que la gente entiende vida como algo superfluo, vacío, etéreo. Creo que ni siquiera lo No entienden. no se entiende, o sea, no lo entienden. vida eterna, como dijimos también en programas anteriores, ¿no? Vida eterna piensa que es más cantidad de años. No, es la calidad y cualidad de vida que Dios te da, porque es el Zoe y Anon, ¿no? O sea, la vida eterna significa que te da la vida sobrenatural, la vida que Él tiene, y te da la calidad de vida, o sea, donde no hay tiempo, no hay materia, no hay espacio, no hay límites. Y ahí estamos en lo que decíamos en programas anteriores, que el hombre nuevo no ve la circunstancia desde acá, sino la ve desde otro lugar, desde otra situación. Ahora, no estamos hablando de circunstancias que el hombre crea, ¿no? O sea, cuando de repente yo falto a mi trabajo varias veces, llego tarde, o sea, ahí yo no puedo decir Romanos 8:28. El diablo sí, ¿no? Yo no voy a echarle la culpa al diablo. Lo que decían los antiguos predicadores, ¿no? El diablo a veces le echamos la culpa hasta el diablo es un no pobre diablo que todo el mundo le echa la culpa. Exacto. Pero bueno, y ahí se explica, o sea, no podríamos decir que el cristiano hace esas acciones porque su mente no está ocupada en yo llego tarde, yo... No cambia sus intenciones. Entonces, tú le preguntas a la persona, ¿por qué ha venido tarde? El carro no tiene la culpa. Es no salí temprano. No salí temprano. ¿Cómo al trabajo no llega tarde? Ese es el tema. Yo tenía un amigo que decía, ¿no? O sea, nosotros vamos al trabajo y si es a las 7 de la mañana, estamos a las 7. ¿Por qué? Porque marcamos tarjeta. ¿Por qué a la iglesia, si el culto es a las 10, llegamos a las 11? Para la prédica nomás. Entonces decía, ¿quién tiene más valor? ¿El jefe, que me paga un sueldo mensual, o Dios, que me da la vida? Es que eso tiene que ver con prioridades, pues. Cuando uno no tiene como prioridad a Dios, piensa lo que le da la gana. Y a Dios lo usa para sus propósitos. Esa es la mentalidad religiosa, mágica, o lo que decíamos anteriormente, esa mentalidad, usamos una palabra que era supersticiosa. Eso es ocuparse de la carne. Eso es tener nuestra mente copada por la carne. Por otras cosas, y Dios es una cosa secundaria, una cosa. A la cual nos respetamos. Por eso. Si nosotros nos ocupáramos del Espíritu y dejáramos que el Espíritu cambie todo nuestro ser y tenga la prioridad, pero la vida fuera diferente. Ocuparse del Espíritu es leer la Biblia, orar, estar en comunión con los hermanos. Es que uno puede orar religiosamente. Uno puede asistir al culto y no estar ahí. Uno puede servir y está buscando que la gente lo conozca, que la gente lo aplauda, que la gente le dé dinero. Uno puede estar en cualquier servicio y pensar que está en Dios, y Dios no está en su vida. ¿Y cómo podemos distinguir un ministerio de alguien que está en la carne? Y Por no sus hablo frutos. por los frutos. Por el carácter. Mira, yo tengo que decir esto, aunque suena muy complicado, ¿no? Muy duro.
Tú puedes ver a la gente siendo formada para el liderazgo, siendo formada para tocar, siendo formada para cantar. ¿Cuántos dejan que su carácter sea formado por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el carácter de Cristo? Ahí tú vas a ver un cristiano maduro. Punto. O sea, ahí no hay vuelta que darle, que poco a poco, que algún día. No, lo siento, la Biblia es complicada en eso. El fruto del Espíritu. O sea, tú tienes el fruto del Espíritu y esas características, o sea, el carácter de Cristo se manifiesta. ¿No tienes el fruto del Espíritu? ¿El carácter de quién tienes? Es la pregunta. Y cuando el fruto de la carne son disensiones, peleas, son las obras. Eso se manifiesta. Sí. Porque las obras son la manifestación del carácter. Ahora, creo que la respuesta va a ser sencilla. Si ocuparse del espíritu no solamente es leer, o sea, ya no es leer porque yo tengo que leer, ya no es orar porque tengo que orar. Ocuparse en el espíritu, eso sale naturalmente. Tengo la necesidad de buscar algo más en la palabra de Dios, que Dios me hable a través de su palabra, de conversar con Él directamente, de estar en mi boca, no dice que los dichos estén en mi boca. Para adorarte, estar en tu santuario para adorarte. Esa es la vida del cristiano. Sin mucho aspaviento, sin ponerme falda larga, sin estar con saco y corbata o con el pelo, con el cabello corto, ¿no? Tiene mucho más que ver en el fruto y en la paz que pueda transmitir una persona, ¿no? Porque en este mundo todos lo ven como tu aura, tus cosas, y el cristiano, yo creo que el cristiano, porque he conocido cristianos que han vivido esta vida sin grandes aspavientos, y realmente cuando se acercaba y las palabras que decían traían paz a la vida de una persona, ¿no? Es que, mira, primero, si tú dejas que Dios te llene, lo que va a salir de ti es lo que sale de Él. Si uno no está lleno de Él, de su espíritu, de su palabra, ¿qué va a salir? Mentira, enemistad. Aun cuando sean bonitas las palabras, no tienen contenido, no tienen sentido, porque solo en la medida que nosotros estamos, no solamente conocemos la verdad, sino vivimos la verdad, y que eso tiene sentido, tiene valor, tiene peso, tiene contenido. El problema es que la gente repite la Biblia, habla de la Biblia. ¿Cuántos cumplen la Biblia? Es la pregunta. Ese es el problema mayor. Entonces, la gente está siempre en esa lógica de querer mostrar lo que no tiene y lo que no es. Porque no se preocupa por las cosas que son del Espíritu, sino por la apariencia. La carne va a decir, ¿qué dirán si no me ven a orar? ¿Qué dirán si llego tarde? ¿Qué dirán si yo expreso todo el contenido malo que hay en mi vida? Uy, no, mejor me callo, pero por dentro. Por eso dicen que a los cristianos se les conoce en su casa. Y por eso había un pastor que decía, los peores enemigos de que nuestros hijos sean cristianos somos nosotros mismos. Sí. Porque no vivimos lo que predicamos en el púlpito. Estoy tratando de buscar, pero ya no se puede porque el tiempo nos gana. Pero acuérdate que se cantaba 40 años atrás, ¿no? 40, con lo dicho de mi boca. ¿Y qué más? Que los dichos de mi boca, no recuerdo muy mucho. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Claro que es un salmo. Antiguo Testamento. Claro. ¿Y de nuevo? Terrible. No, ahora, no sé, eso ya es otro tema porque se ha degradado el arte cristiano. No, pero no estoy hablando de lo que se canta en el sentido de los cantantes, estoy hablando de lo que cantaba el cristiano. Claro. Que aún aquello que meditaba, Dios sea exaltado, sea agradado. Pero ¿en qué piensa la gente ahora?
circunstancias, necesidades, problemas, sus ansiedades, producidas por mil razones, ¿no? Entre ellas la concupiscencia, pero a la larga, ¿qué tiempo le da el cristiano a cultivar su espíritu y a dejar que el Espíritu Santo gobierne su espíritu, su alma y su cuerpo? Y aquí voy a hablar de ocupar, de hacer. No es excusa estar ocupados, porque podemos estar trabajando y mi mente, mi corazón estar ahí deleitándose de las cosas del Señor y pensando en las cosas del Sí, Señor. sí. O sea, no es excusa, no tengo tiempo, No, la gente no tiene prioridades, que es diferente. Haciendo las salvedades del caso, yo podría leer 4 o 5 versículos del día y estar todo el día meditando y tratando. Bueno, buscando eso es lo que le dice el Señor a Josué, ¿no? Nunca se tuvo que este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está escrito, entonces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo saldrá bien. Pero la gente quiere la última parte, toma la promesa de todo te saldrá bien, ¿no? Y aquí lo medita. Entonces, no es la cantidad, sino cómo vamos nosotros implementando eso en nuestras vidas. Rumiar todo el día el texto, ¿no? O sea, vivir para la verdad. O sea, y te hago una pregunta. Tú has estudiado en la universidad, has terminado tu carrera, ¿y qué? ¿Tú has visto la realidad de los estudiantes? ¿Estudian para el examen? Sí. ¿Cuántos estudiaron para saber? Estudiaron para la nota. Entonces, ¿y qué tienes luego? Vas a un trabajo y no ¿Profesionales? No. Mediocres. Ni siquiera eso. Gente que ni siquiera se acuerda de lo que estudió. O ni siquiera está en la profesión porque no se adapta al campo laboral. Entonces tiene un problema, ¿no? Sin conocimiento como... Pero tengo el título en mi cuadra, en mi sala. Pero no eres creativo. No. Porque solo estudiaste para pasar los exámenes, no para crecer, no para construir, Un saludo a no para crear. Un saludo a toda mi promoción, que de los 200, solamente 5 estaremos en comunicaciones. Pero fíjate, no, es casi sucede en todos los campos. En todos los campos, claro. No es solamente en esa área. No. Entonces, la pregunta es cuántos también estudian solo para repetir, o sea, repetir el discurso y no dicen más. Yo no creo que sea malo memorizar textos. No. Lo malo es que esos textos no los apliquemos o no los meditemos o no los vayamos viendo. No nos encarnemos. No los encarnemos. La verdad no solo se conoce, el conocimiento es lo mínimo de la verdad. La verdad se encarna. Deberíamos leer a Ezequiel cuando le encargaron leer los rollos, ¿no? Y no es literalmente comérselos, sino encarnarlos, hacerlo parte de uno. Bueno, es lo que Juan le dice a sus hijos, ¿no? Mucho me alegré al saber que mis hijos andan en la verdad. No dice saben la verdad, andan en la verdad. Concluimos, como hace muchos programas, que el hombre nuevo no sabe, sino vive. Sabe y vive. Sí. O sea, inclusive vive antes de saber. Claro, porque el conocimiento se va agregando poco a poco para él. Y el espíritu te hace entender las cosas. Entonces, ese es el reto. Conclusiones finales, porque ya el productor está ahí con frío y viendo ahí no sé qué cosas. En pocas palabras, en un resumen, ¿qué es ocuparse del espíritu? Es permitir que las intenciones de Dios estén en nosotros. ¿Y cómo conocemos las intenciones de Dios? Por aquello en que te ocupas. Te ocupas en las cosas que Dios piense, en su voluntad, que es agradable, buena y perfecta, o en las cosas terrenales, en las cosas de la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿En qué se ocupa nuestro ser todo el día? Te vas a pensar en las circunstancias, todo el día vas a estar nervioso, todo el día vas a estar deprimido, todo el día vas a estar complicado. Angustiado. Entonces, el cristiano no tiene angustia, no tiene ansiedad, no tiene preocupación. Es que por encima de las situaciones que se creen en el quehacer cotidiano, si uno vive en el espíritu va a entender que todas las cosas te ayudan a bien. Exacto.
y vamos a poder encarnar la palabra del Señor de las aves del campo, las aves que están en el campo, las flores que están en el campo, y vamos a poder entender eso y no solamente recitarlo. Y bueno, hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra y tenemos, como hemos hablado en anteriores capítulos, tenemos las herramientas, tenemos todo, pero como usted decía, no lo queremos tomar. Sí, el grande problema es que ese Romanos 8 es un misterio para el grueso de los cristianos, de los que se llaman cristianos. Entre paréntesis, se debe quizás al pensamiento católico que aún gobierna nuestra vida, al tema de la traducción de la Biblia. La gracia es barata. ¿Podemos echarle la culpa a Lutero? No vamos a entrar en ese tema. Yo tengo mis sospechas. No vamos a entrar en ese tema porque puede ser susceptible para muchas personas. Palabras finales, pastor. Bueno, creo que es tiempo de cambio, tiempo de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. No podemos llamarnos cristianos sin el Espíritu Santo, hemos dicho hasta el cansancio en todos los programas anteriores. Y el grande problema con nosotros es que tenemos un cristianismo nominal, un cristianismo doctrinal, es decir, dogmas, pero un cristianismo experiencial, es decir, viviendo la vida que el Espíritu nos quiere dar, vivificándonos, y cuando nos ocupamos de todo lo que Él anhela y todo lo que Él quiere, solo en esa medida que uno se dedica a las cosas del Espíritu, entonces haya la vida, ve la vida de la otra orilla, de lo que tú eres en Cristo Jesús, de cómo Dios te ve, no de cómo tú te ves y la circunstancia que tienes, sino de cómo Dios te ves y caminas hacia eso y caminas en paz, con vida sobrenatural y paz, vida sobrenatural y paz. Y eso es algo de que debemos anhelar, buscar y darle gracias a Dios porque dándole esa libertad al Espíritu en nuestros corazones vamos a tener esa vida. Así es. Es que no se olvide, comparta el video, ayúdenos si aún no está suscrito, por favor suscríbase y vamos a seguir produciendo estas cosas mientras el Señor lo permita y estemos aquí para cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Muchas bendiciones, Dios los guarde, los bendiga, nos vemos en otro episodio de Diálogos. Chao.